Cada día millones de personas despiertan con una sola preocupación en la cabeza. ¿Cómo van a pagar las cuentas? ¿Cómo van a llegar a fin de mes? ¿Cómo van a cubrir lo mínimo para sobrevivir? Y en esa lucha diaria, la mayoría ni siquiera se detiene a preguntarse si hay otra manera, si hay una forma diferente de vivir. Simplemente siguen el camino que les dijeron que debían seguir. Trabajar, cobrar, pagar, repetir. No hay tiempo para cuestionar nada. No hay espacio para pensar en posibilidades, porque el sistema está diseñado para mantener a la mayoría corriendo en una rueda de hámster, atrapados en un ciclo donde solo se sobrevive. Y todo por una sola razón, porque no entendieron el dinero a tiempo, porque nadie les enseñó cómo funciona, porque crecieron creyendo que la única opción era cambiar su vida por un sueldo. Y aquí está la trampa. Desde pequeños nos enseñan a estudiar, a esforzarnos, a conseguir un buen trabajo, pero nadie nos dice cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. Nadie nos dice que la verdadera clave no está en cambiar tiempo por dinero, sino en construir fuentes de ingreso que no dependan de nuestro esfuerzo diario. Y así crecemos con una mentalidad de escasez, creyendo que el dinero es difícil de ganar, que solo algunos pueden tenerlo, que hay que trabajar duro hasta el cansancio para merecerlo. Pero la realidad es otra. La realidad es que el dinero sigue reglas que la mayoría nunca aprende, y quien no entiende esas reglas está condenado a vivir atrapado en un sistema que lo exprime, que lo desgasta, que lo usa hasta que ya no puede más. Porque cuando no entiendes el dinero no tienes opciones, no puedes decidir cómo quieres vivir, no puedes elegir tu propio camino, solo puedes aceptar lo que te toque y conformarte con lo que haya. Eso es lo más doloroso, no el trabajo en sí, sino la falta de opciones, la sensación de que no hay salida, la desesperanza de pensar que la vida solo se trata de sobrevivir, porque cuando no entiendes el dinero, la vida deja de ser una elección y se convierte en una obligación. La mayoría de las personas pasan su vida entera trabajando solo para sobrevivir. Se despiertan temprano, corren al trabajo, soportan largas jornadas, regresan a casa agotados y al final del mes apenas tienen lo suficiente para seguir. Y lo peor es que creen que esa es la única opción, creen que así tiene que ser. Desde pequeños nos enseñan que hay que estudiar para conseguir un buen empleo, que la estabilidad financiera viene de tener un salario fijo, de asegurarnos un puesto en una empresa. Pero, ¿qué significa realmente vivir de un salario? Significa que cada mes tu tiempo tiene un precio fijo, no importa cuánto esfuerzo pongas, cuánto te sacrifiques, cuánto te desgastes, al final del mes recibirás lo mismo. Trabajas 8, 10, 12 horas al día para que otra persona o una empresa decida cuánto vales, para que alguien más determine cuánto mereces ganar. Y mientras tanto tus gastos siguen aumentando, la inflación sigue creciendo y tú sigues atrapado en un sistema donde cada año te cuesta más sobrevivir. Lo más triste es que muchas de esas personas son inteligentes, son talentosas, tienen sueños, tienen ideas, pero la falta de educación financiera las condenó a vivir limitadas, porque la sociedad les enseñó a ser empleados, no a ser libres, les enseñó a depender de un sueldo, no a generar riqueza. Y entonces llega el miedo a perder el trabajo, el miedo a no tener suficiente, el miedo a no poder pagar las cuentas. Y ese miedo es el que mantiene a la mayoría atrapada, porque mientras tengas miedo, no cuestionas nada, no buscas alternativas, no tomas riesgos, solo te resignas a vivir como te dicen que debes vivir. Pero, ¿qué pasaría si en vez de cambiar tu vida por un salario, cambiaras tu mentalidad? ¿Qué pasaría si en vez de pensar en cómo conseguir un mejor sueldo, aprendieras a construir tu propio camino? Porque hay algo que nunca nos enseñaron. El dinero no se gana con trabajo duro, se gana con inteligencia, se gana entendiendo las reglas del juego. Y quienes aprenden esas reglas, quienes se educan financieramente, pueden salir de la trampa y empezar a construir una vida donde el dinero ya no sea un problema. Tercero, el sacrificio de dejar a los seres que amas. ¿Cuánto vale el tiempo con tu familia? ¿Cuánto vale ver crecer a tus hijos, estar presente en sus momentos importantes, compartir con tus seres queridos sin prisa, sin preocupaciones? Para la mayoría de las personas, ese tiempo no tiene precio, pero irónicamente lo sacrifican todos los días por dinero. ¿Cuántos padres se han perdido los primeros pasos de sus hijos porque estaban atrapados en el trabajo? ¿Cuántos abuelos han muerto sin que sus hijos puedan despedirse porque tenían que cumplir con un horario?
¿Cuántos niños crecen con extraños porque sus padres tienen que salir de madrugada y volver de noche solo para poder darles de comer? El precio de la ignorancia financiera no es solo económico, es emocional, es familiar, es la culpa de no estar presente, es el dolor de saber que te estás perdiendo momentos que nunca van a volver. Y lo peor es que muchas personas ni siquiera lo hacen por gusto, no trabajan tanto porque quieren, lo hacen porque no tienen opción, porque necesitan sobrevivir, porque no entienden el dinero y al no entenderlo no pueden encontrar una manera diferente de vivir. Es una ironía cruel. Las personas trabajan para darle un mejor futuro a sus hijos, pero en el proceso se pierden su presente, se pierden sus risas, sus abrazos, sus historias, se pierden el privilegio de verlos crecer. Y cuando finalmente tienen tiempo, cuando por fin pueden descansar, ya es demasiado tarde. Sus hijos ya crecieron, ya se fueron y el tiempo que perdieron nunca vuelve. ¿Cuántos matrimonios se rompen porque nunca hay tiempo para compartir? ¿Cuántos padres sienten que no conocen a sus propios hijos? ¿Cuántas personas viven con la culpa de no haber estado ahí cuando alguien los necesitó? Todo por una sola razón, porque el dinero los tenía atrapados. Y la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena sacrificar lo más importante por un salario que apenas alcanza? ¿Vale la pena perderse la vida por miedo a no tener suficiente dinero? Porque si algo es seguro, es que el tiempo que se va no regresa. Y cuando miras atrás, lo único que realmente importa no es cuánto ganaste, sino cuánto viviste. El problema es que la mayoría solo se da cuenta cuando ya es tarde, cuando sus hijos ya no los necesitan, cuando sus padres ya no están, cuando su cuerpo ya no aguanta. Y ahí es cuando entienden que todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo, solo los llevó a perder lo más valioso que tenían, el tiempo con quienes aman. Por eso, la educación financiera no es solo sobre dinero, es sobre libertad, es sobre tiempo, es sobre asegurarte de que tu vida no se pase trabajando para otros, sino construyendo algo que te permita vivir como realmente quieres. Porque el verdadero éxito no es tener mucho dinero, es tener el control de tu tiempo. Cada mañana, millones de personas salen de sus casas con el mismo destino, un trabajo que no les apasiona, una oficina que los consume, una rutina que les roba la vida. Y antes de llegar allí, deben enfrentarse a una de las torturas más comunes de nuestra sociedad moderna, el tráfico. Horas y horas atrapados en un mar de autos, de bocinas, de semáforos interminables, horas de vida desperdiciadas, respirando contaminación, soportando el estrés, la desesperación, la impotencia de estar encerrados en un sistema que los obliga a canjear su libertad por una nómina. Cada día, personas pasan 2, 3 o hasta 4 horas en el tráfico, solo para llegar a un trabajo que no les emociona, que no les llena, que apenas les permite cubrir sus gastos. Y después repiten el mismo proceso en la noche, regresando a casa agotados, sin energía para disfrutar de su familia, sin tiempo para sí mismos. ¿Te imaginas todo lo que podrías hacer con esas horas? Podrías aprender algo nuevo, podrías desarrollar un negocio, podrías pasar más tiempo con tu familia, podrías hacer ejercicio, podrías simplemente descansar, pero no puedes, porque el sistema no te da opción. Tienes que estar ahí, atrapado en el tráfico, porque es la única manera de llegar a ese empleo del que dependes para sobrevivir. El tráfico no solo roba tiempo, roba calidad de vida, roba salud, genera ansiedad, estrés, enfermedades, y lo peor es que la mayoría lo acepta como algo normal, creen que así debe ser, que es parte del precio de ser adultos, de ser responsables, pero no es normal, no debería ser normal. Las personas no deberían pasar su vida en un auto, en un bus, en un tren, solo para llegar a un lugar que no les pertenece, solo para cumplir con horarios que otros imponen, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos y sin embargo la mayoría lo malgasta en una rutina que ni siquiera eligieron. Y todo por una sola razón, porque nunca les enseñaron otra forma de vivir, porque creen que no hay alternativa, porque la falta de educación financiera los condenó a aceptar un sistema que no les da libertad. Desde pequeños nos enseñan que el dinero se gana trabajando, que hay que esforzarse, que hay que sacrificarse, que hay que aguantar, que esa es la única forma de salir adelante. Y entonces
crecemos creyendo que el trabajo es sinónimo de sufrimiento, que para ganar dinero hay que perder la libertad. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué tiene que ser así? ¿Por qué la mayoría de las personas pasan toda su vida atrapadas en un sistema que las exprime, las desgasta, las agota? Porque alguien se beneficia de eso. Porque el mundo necesita trabajadores obedientes, no personas libres. Piensa en esto. Si mañana todas las personas entendieran cómo funciona el dinero, si aprendieran a generar ingresos sin depender de un empleo, ¿qué pasaría con el sistema? ¿Quién haría los trabajos más duros, más pesados, más aburridos? ¿Quién aceptaría sueldos miserables, horarios inhumanos, jefes abusivos? Nadie. Por eso no nos enseñan sobre dinero, porque un empleado educado financieramente es un empleado que puede dejar de ser empleado. Es alguien que puede elegir, que puede decidir su propio camino, que puede construir un futuro sin depender de una empresa, de un gobierno, de una nómina. El problema es que la mayoría nunca llega a descubrir esto, se pasan la vida entera trabajando, persiguiendo un salario, creyendo que algún día encontrarán estabilidad, pero la estabilidad no viene del dinero, viene de la libertad. Y la libertad solo se consigue cuando entiendes cómo funciona el dinero, cómo multiplicarlo, cómo hacerlo trabajar para ti en vez de trabajar para él. Porque si no entiendes el dinero, siempre serás esclavo de alguien más. Siempre dependerás de un jefe, de una empresa, de un horario, de un cheque de pago. Siempre tendrás que pedir permiso para vivir. Y eso no es vida. Eso es una prisión disfrazada de responsabilidad. Una cárcel en la que entras voluntariamente, sin darte cuenta de que las llaves siempre han estado en tus manos. Imagínate esto, pasaste 40 años trabajando, despertando temprano, cumpliendo horarios, aguantando jefes, sacrificando tiempo con tu familia, y un día finalmente llega la jubilación. Finalmente puedes descansar, finalmente puedes hacer lo que siempre quisiste hacer, pero hay un problema, ya no tienes la misma energía, ya no tienes la misma salud, ya no tienes el tiempo que perdiste, y entonces te das cuenta de la verdad más cruel. Pasaste toda tu vida preparándote para vivir, y ahora que por fin puedes hacerlo, ya es demasiado tarde. Este es el destino de millones de personas. Trabajan toda su vida esperando ese algún día en el que podrán viajar, podrán disfrutar, podrán descansar, pero ese día nunca llega, porque cuando por fin tienen el tiempo ya no tienen la fuerza, ya no tienen la juventud, ya no tienen la vida que sacrificaron. La mayoría de las personas muere con más arrepentimientos que recuerdos. Mueren preguntándose qué habría pasado si hubieran tomado otro camino, si hubieran arriesgado más, si hubieran aprendido sobre dinero antes, si hubieran buscado la libertad en vez de la estabilidad. Y lo más triste es que todo eso se pudo evitar, porque la vida no está hecha para ser sufrida, no está hecha para ser soportada, está hecha para ser vivida, para ser disfrutada, para ser experimentada en su máximo esplendor. Pero eso solo es posible si tienes control sobre tu tiempo, si no dependes de un empleo para sobrevivir, si entiendes cómo funciona el dinero y aprendes a usarlo a tu favor en vez de ser su esclavo. Porque al final el dinero no es el objetivo, es solo una herramienta que en las manos correctas puede darte la vida que mereces. El problema es que la mayoría nunca llegan a entender esto, y cuando por fin lo hacen, ya es demasiado tarde. La gente pasa la vida buscando respuestas, intentando entender por qué trabajan tanto y aún así apenas les alcanza, preguntándose por qué nunca logran salir adelante, por qué cada mes se sienten atrapados en el mismo ciclo: cobrar, pagar cuentas, quedarse sin dinero y volver a empezar. Algunos culpan a la economía, dicen que la vida es muy cara, que los sueldos no alcanzan, que los impuestos son altos. Otros culpan al gobierno, a los empresarios, al sistema. Y aunque todo eso influye, la verdadera causa de su sufrimiento es una sola: la ignorancia financiera. Porque el dinero no es difícil de entender, no es algo místico, reservado solo para los ricos o los economistas. Es una herramienta, y como cualquier herramienta hay que aprender a usarla. Pero como nunca nos enseñaron, lo manejamos de la peor manera posible. Nos enseñaron a trabajar por dinero, pero nunca a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Nos enseñaron a endeudarnos, pero nunca a invertir. Nos enseñaron a ahorrar, pero nunca a multiplicar lo que ganamos. Y así, sin darnos cuenta, terminamos atrapados en un juego que nunca podemos ganar. Un juego donde las reglas las pone el sistema, donde el tiempo se cambia por un salario, donde la libertad se vende a cambio de seguridad. La única manera de salir de este juego es aprender, es educarse, es entender cómo funciona el dinero y cómo usarlo a nuestro favor,
en vez de ser sus esclavos. La educación financiera no es opcional, no es un lujo, es una necesidad, porque sin ella estamos condenados a vivir bajo las reglas de otros, condenados a trabajar toda la vida sin ver resultados, condenados a la incertidumbre, al estrés, a la angustia de no saber si el próximo mes tendremos suficiente para pagar las cuentas. Pero cuando aprendes, cuando entiendes, todo cambia. Dejas de vivir con miedo, dejas de preocuparte por el próximo cheque de pago, dejas de depender de un trabajo. Porque ahora sabes cómo generar ingresos sin vender tu tiempo. Ahora sabes cómo hacer que el dinero trabaje para ti en vez de trabajar por dinero. Y lo mejor de todo, ahora puedes enseñar a otros. Ahora puedes ayudar a tu familia, a tus hijos, a las personas que amas. Puedes romper el ciclo de pobreza que se ha repetido por generaciones en tu familia, porque el problema nunca ha sido la falta de dinero, siempre ha sido la falta de educación. Y la buena noticia es que eso se puede cambiar, pero tienes que decidirlo. Nadie lo va a hacer por ti. El mundo necesita más personas que entiendan esto, más personas que se liberen financieramente y usen esa libertad para hacer el bien, porque al final no se trata solo de tener dinero, se trata de tener opciones, de tener control sobre tu vida, de no estar obligado a trabajar en algo que odias, de no perder tu tiempo en tráfico, de no sacrificar a tu familia por un salario. Y esa libertad solo la consigues con educación financiera. No hay otro camino.